Hoy vamos a empezar una serie nueva y nos vamos a centrar en esta nueva serie en la obra de Cristo. Ahora, en la teología hacemos una distinción entre la persona de Cristo y la obra de Cristo, por varias razones. Pero, aunque es importante hacer esa distinción, nunca debemos dejar que sea una separación, porque la persona de Cristo está íntimamente conectada a su obra. Y entendemos su obra mejor, en parte desde la perspectiva de quién era y quién estaba haciendo esa obra, y al mismo tiempo, la obra de Jesús nos revela mucho de quién es Él. Así que su persona y su obra pueden ser distinguidas, pero nunca separadas. Así que cuando empezamos un examen de la vida de Jesús y su obra, usualmente muchos quieren comenzar en su nacimiento virginal. Pero aquí no vamos a empezar en ese punto, en esta serie en particular. En lugar de esto, yo pienso que la obra de Jesús comenzó mucho antes de su nacimiento. De hecho, empezó en la eternidad pasada, en lo que llamamos en teología el pacto de redención. Personas que escuchan esta programación por la radio me han dicho muchas veces que, al igual que como les gusta escuchar a Rush Limbaugh pasar sus papeles en su escritorio, así también le gusta el sonido de la tiza escribiendo en la pizarra. Pero oímos la palabra pacto en la Biblia y pensamos en el pacto de la creación, en el pacto de las obras, pacto de gracia, pacto que Dios hizo con Abraham, con Noé, con David, y aún en el nuevo pacto que llamamos el Nuevo Testamento. Pero muchos no están familiarizados con lo que consideramos el primer pacto o el pacto de redención. Y ese pacto no es un pacto que Dios hace con los seres humanos. En lugar de esto, el pacto de la redención se refiere a un acuerdo o un pacto que ocurre en la eternidad dentro de la Trinidad. Distinguimos a las personas de la Trinidad como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y sabemos que cuando vemos el registro de la creación del Antiguo Testamento, que toda la Trinidad, toda está activamente involucrada en hacer el universo. Pero no solo la creación es una obra trinitaria, sino que la redención también es una obra trinitaria. El Padre es quien inicia el concepto de redimir una creación que Él sabe que va a caer. Así que es el Padre que diseña el plan de la redención. Es al Hijo a quien se le da la tarea por el Padre de cumplir esa redención. Y claro, es la obra del Espíritu Santo de aplicar esa redención en nosotros. Pero tenemos que entender que esto no representa una lucha en la divinidad misma, sino un acuerdo eterno entre ellos. El Hijo es enviado por el Padre, y el Hijo está absolutamente deleitado en ser enviado y llevar a cabo la misión que el Padre le ha dado. Durante su peregrinación, Jesús hizo un comentario en una ocasión en donde dijo: nadie sube al cielo excepto aquel que ha descendido del cielo. Así que con respecto al ministerio de Jesús en este mundo, comienza con su
descensión o descenso, como se distingue de su ascensión. Su descensión tiene que ver con él dejando su situación en la gloria con el Padre y el Espíritu y viniendo a este mundo de la manera en que vino en la encarnación. Cuando el apóstol Pablo escribe su carta a los romanos, al principio de la epístola, cuando él se identifica a sí mismo como un apóstol de Dios y separado para el evangelio de Dios, lo que él dice es anunciado por los profetas del Antiguo Testamento y se trata sobre Jesús, que nace de la simiente de David. Así que cuando Pablo anuncia el Evangelio y la obra de Jesús a través del libro de Romanos, él empieza a través del primer capítulo con una referencia a Jesús, que ha nacido de una mujer del linaje de David, de acuerdo a la carne. Y cuando hablamos de la carne de Jesús, eso nos trae inmediatamente al concepto de la encarnación. Y lo que celebramos en la Navidad no es el nacimiento del bebé, aunque esto es importante, sino lo que es significativo de ese nacimiento, de ese bebé, es que en este nacimiento tenemos la encarnación de Dios mismo. Y la encarnación significa entrar en la carne. Y sabemos como Juan comienza su evangelio diciendo: en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Así que en esa frase introductoria muy complicada, él distingue entre el verbo y Dios, y en ese próximo aliento él identifica el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y al final del prólogo dice: el verbo se hizo carne y estuvo entre nosotros. En esta encarnación de Cristo apareciendo en el planeta, no es como que Dios de repente cambia en una metamorfosis a hombre y la naturaleza divina pasa de su existencia y viene a una forma de carne. No, la encarnación no es tanto una resta como una suma, donde la segunda persona eterna de la Trinidad toma sobre sí mismo una naturaleza humana y une esa naturaleza divina a esa naturaleza humana con el propósito de la redención. Ahora, yo quisiera dirigir nuestra atención en esta mañana a un pasaje muy importante en la carta de Pablo a los Filipenses en el segundo capítulo, donde en el capítulo 2 de Filipenses, empezando en el versículo 5, encontramos estas palabras: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Ahora bien, este pasaje que acabo de leer es conocido en los círculos bíblicos como el
himno kenosis. La idea, siendo una especulación, es que este pasaje en particular de la carta de Pablo a los filipenses era un pasaje que no fue compuesto por el apóstol mientras él le escribía la carta a los filipenses, sino que Pablo estaba usando un muy usado y viejo himno cristiano. Y no sabemos de seguro si esto es así, pero es posible. Y este himno celebra la encarnación y se le llama el himno kenosis por una palabra griega prominente que se encuentra en este pasaje, la cual es la palabra griega kenosis, que significa literalmente un vaciamiento. Y el punto central de este pasaje o himno, cualquiera que sea el caso, es que en la transición que Jesús pasó, viniendo de su estado exaltado en el cielo y convertido en carne, en un hombre en este mundo. Y el patrón que encontramos aquí en este pasaje es un patrón que vemos frecuentemente en la vida de Jesús, y es un patrón de humillación y exaltación. Y eso es para decir que empieza en exaltación, en gloria, en el cielo, pero Él condesciende a unirse a nosotros en nuestro predicamento terrenal para redimirnos y entrar en la carne humana. Así Él atraviesa una profunda humillación. Y a través de su vida parece haber una progresión o regresión donde la humillación se mueve más profunda y más oscura y peor hasta que llega a lo máximo de la cruz. Y luego, después de la cruz, viene la resurrección y la exaltación de Cristo una vez más a la gloria. Y ahora esa progresión o ese patrón del cual les he hablado, de humillación a exaltación, no es absoluta. Unos años atrás yo escribí un libro llamado La Gloria de Cristo, porque yo estaba fascinado cómo durante ciertos momentos de la vida terrenal de Jesús, en el mismo medio de su escondite, de su identidad eterna, en el mismo medio del esplendor de la encarnación, habrían pequeñas explosiones de gloria que saldrían, así como si la encarnación en sí misma era incapaz de totalmente sumergir la gloria de la segunda persona de la Trinidad. Lo vemos, por ejemplo, en las narraciones del nacimiento de Jesús, donde vemos tanto de la literatura, se nos habla del viaje difícil de José y María para poder inscribirse para los impuestos en Belén, y llegan y no hay espacio en el mesón, y Jesús nace en deshonrosas circunstancias, en extrema humillación, envuelto en pañales. Pero todo el tiempo tenemos esta imagen de humillación justo fuera, en los campos de Belén, la gloria de Dios explotando, y el coro angelical empieza a cantar gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz y buena voluntad a los hombres. Y esto es solo un ejemplo, pero la verdad es que a través de la vida de Jesús vemos estos episodios de gloria que ocurren. Sin embargo, el patrón principal es de humillación a exaltación. Y de regreso a Romanos 1, Pablo habla de su linaje de David según la carne, que fue declarado hijo de Dios por la resurrección. Habiendo dicho esto, veamos una vez más este himno
y analicemos algunos de los aspectos que hay en Filipenses 2. La manera en que esto es usado es como una exhortación que el apóstol está haciendo a los cristianos, que los cristianos deben imitar la humildad de su Salvador en todo lugar. El apóstol nos dice, a menos que estemos dispuestos a identificarnos con la humildad de Jesús, nosotros nunca podremos experimentar sus exaltaciones. Y hasta nuestro propio bautismo tiene esa señal doble, que en ese bautismo somos marcados con la muerte de Jesús, pero también somos marcados con la resurrección de Jesús. Ve ese patrón de humillación y exaltación. El apóstol, entonces, usando esto, dice que Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Es un lenguaje extraño. Hay otras traducciones que lo presentan de una forma diferente. Dicen que Él no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. En otras palabras, que Cristo no consideró la gloria que Él disfrutó con el Padre y el Espíritu desde toda la eternidad como algo que Él tenazmente se aferró, celosamente guardado, sino que Él decidió ponerlo a un lado. Él decidió vaciarse a sí mismo y hacerse a sí mismo de ninguna reputación. En el siglo XIX, estudiosos liberales propusieron una doctrina llamada la teoría kenosis de la encarnación. Y ustedes pueden haber oído la idea de que Jesús, cuando vino a esta tierra y puso a un lado sus atributos divinos, así que el Dios hombre, al menos tocando su deidad, ya no tenía sus atributos divinos como omnipotencia, omnisapiencia y el resto. Pero claro, eso negaría totalmente la naturaleza de Dios, que es inmutabilidad. Aún en la encarnación, la naturaleza divina no pierde sus atributos divinos. Él no se los comunica al lado humano, ni se deifica la naturaleza humana, pero en el misterio de la unión entre la naturaleza divina y la humana de Jesús, la naturaleza humana es verdaderamente humana, no es omnisciente, no es omnipotente, ninguna de estas cosas, pero al mismo tiempo, la naturaleza divina se mantiene siendo completamente divina. David Warfield, el gran estudioso de Princeton, hablando de la teoría kenosis de su día, dice que la única kenosis que esa teoría aprueba es la kenosis de los cerebros, de los teólogos que la estaban propagando. Y se han vaciado a sí mismos de su sentido común. Pero, de todas maneras, lo que se ha vaciado es gloria, privilegios, exaltación. Jesús en la encarnación se hace a sí mismo de ninguna reputación. Él permite su propia posición divina exaltada a ser sujeta a la hostilidad humana y al criticismo humano y la negación. Él tomó la forma de un siervo y tomando forma de hombre. Y esto es algo maravilloso. Él no solamente viene como un hombre, viene como un esclavo. Él viene en una forma que lleva ninguna exaltación, ninguna dignidad, solo indignidad. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, la vergonzosa muerte de la cruz. Ahora, habiéndonos dado ese breve resumen de la humillación de Jesús en la encarnación,
La próxima frase que sigue es vitalmente importante para nosotros. Por lo cual también le exaltó Dios hasta lo sumo. ¿Recuerdan cuando Jesús estaba en el aposento alto la noche antes de su ejecución? La noche que Él estableció la cena del Señor. Y Él fue a través de esa larga oración, la oración sacerdotal, como se llama. ¿Recuerdan una de las cosas que Jesús pidió en esa oración? Él le pidió al Padre que le restaurara la gloria que Él tenía con el Padre desde el principio. Él dice, yo he hecho mi misión, yo he sido obediente. Ahora, Padre, glorifica a tu Hijo, la gloria que Él tenía contigo desde la fundación del mundo. Y esto es exactamente lo que Dios hace con Jesús al completarse su obra. Hay un punto final a su indignidad. Se completa su humillación que empieza tan crudamente con su nacimiento. Por lo tanto, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le ha dado un nombre sobre todo nombre. Ahora, en otras series que hemos visto con cuidado los nombres y títulos que son usados para Jesús en el Nuevo Testamento, los cuales son verdaderamente ricos e inspiradores. Y frecuentemente cuando los cristianos leen este pasaje, asumen que lo que se dice aquí es que el nombre que es sobre todo nombre es el nombre Jesús. Pero eso no es lo que el texto está diciendo. Lo que el texto está diciendo es que Dios lo ha exaltado hasta lo sumo, a tal grado que al oír el nombre de Jesús, cuando oigas el nombre de Jesús, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. El nombre que es sobre todo nombre. Ese es el título que le pertenece solo a Dios. Ese título Adonai, que se refiere a Dios como soberano. Ese es el título que es revelado, que pertenece a Cristo por su humillación, por su obediencia perfecta en el papel de un esclavo. Dios mueve el cielo y la tierra para exaltar a su Hijo. Le da ese nombre que es sobre todo nombre, para que cuando oigas el nombre de Jesús, tu impulso debería ser estar de rodillas y confesar que Él es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Que en este punto, al exaltar a Cristo, tú también estás exaltando al Padre, y así se convierte en un círculo completo. Humillación, primero exaltación, humillación y luego exaltación. Y aquí es donde comienza. Y la obra de Cristo es dada a Él no para venir y morir en el Viernes Santo y luego regresar al cielo, sino a través de toda su vida Él está ocupado con una misión, la cual estuvo de acuerdo en cumplir con el Padre y el Espíritu desde toda la eternidad.